El 9 de noviembre de 1989 marca un momento significativo en la historia, la caída del Muro de Berlín. Durante casi 3 décadas, este muro dividió una ciudad, un país, y simbolizó la división ideológica entre Oriente y Occidente. Este vídeo explora la historia de la caída del Muro de Berlín, los eventos que lo llevaron a él y su impacto duradero en el mundo. El Muro de Berlín fue construido en 1961 por la República Democrática Alemana, también conocida como Alemania Oriental, para evitar que sus ciudadanos huyeran a Alemania Occidental. El muro consistía en barreras de hormigón, alambre de púas y torres de vigilancia, que se extendían por 155 kilómetros a través de la ciudad de Berlín. El muro fue una manifestación física de la Guerra Fría, símbolo de la división entre capitalismo y comunismo. Se convirtió en un sombrío recordatorio de las restricciones impuestas por la Unión Soviética y los países del bloque oriental. La construcción del muro de Berlín creó una sensación de desesperación y desesperanza para los que viven en Berlín Oriental. Las familias fueron destrozadas, y la ciudad se dividió profundamente tanto física como ideológicamente. Con los años, se hicieron numerosos intentos de escape, muchos de los cuales resultaron en tragedia. Las personas arriesgaron sus vidas para llegar al otro lado, desesperadas por la libertad y una vida mejor. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la década de 1980, los vientos de cambio comenzaron a barrer Europa del Este. La Unión Soviética estaba experimentando cambios políticos significativos, y su influencia estaba disminuyendo. Los llamados a la libertad y la democracia se hicieron más fuertes, exigiendo el fin de la cortina de hierro. En Alemania Oriental, el descontento y la frustración con el régimen socialista estaban aumentando. Los movimientos de protesta pacíficos, como las manifestaciones del lunes, ganaron impulso, expresando el deseo de cambio y reunificación. A medida que crecían las tensiones, los gobiernos de toda Europa del Este comenzaron a desmoronarse. En 1989, Hungría abrió sus fronteras con Austria, permitiendo que miles de alemanes del este escaparan al oeste. Esto abrió una puerta de entrada para más personas que buscan la libertad. La presión estaba aumentando en el gobierno de Alemania Oriental. El 9 de noviembre de 1989, se hizo un anuncio oficial de que los viajeros de Alemania Oriental podían cruzar la frontera libremente, sin restricciones. Miles de personas acudieron en masa a los cruces fronterizos, abrumadas por las emociones y la sensación de incredulidad. Los guardias, a quienes previamente se les ordenó disparar a cualquiera que intentara escapar, de repente se encontraron recibidos con vítores y celebración. Pieza por pieza, la gente comenzó a cortar la pared, derribando las barreras que los habían separado durante tanto tiempo. El símbolo de división una vez impenetrable se estaba desmoronando ante sus ojos. La caída del muro de Berlín no fue solo un evento físico, fue metafórico. Marcó el final de la era de la Guerra Fría, el comienzo de un nuevo capítulo en la historia. Alemania Oriental y Occidental se reunificaron en 1990, trayendo esperanza y un sentido de unidad a una nación destrozada. La caída del muro de Berlín tuvo consecuencias de largo alcance más allá de Alemania. Simbolizaba el triunfo de la democracia sobre el comunismo, de la libertad sobre la opresión. Envió ondas de choque a través del mundo, inspirando movimientos similares para el cambio en otros países del bloque oriental. Hoy, los restos del muro de Berlín son recordatorios del turbulento pasado de la ciudad. Estos fragmentos sirven como testimonio de la resistencia del espíritu humano y el poder de la unidad. La caída del muro de Berlín sirve como un recordatorio conmovedor de que el cambio es posible, que las barreras pueden romperse y que la libertad nunca debe darse por sentada. Al reflexionar sobre este evento monumental en la historia, recordemos los sacrificios hechos, las vidas afectadas y el legado perdurable de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín también provocó una ola de cambios culturales, sociales y económicos. A medida que Alemania Oriental y Occidental trabajaban para convertirse en un país unificado, los desafíos de fusionar dos sistemas muy diferentes se hicieron evidentes. Las disparidades económicas entre Oriente y Occidente fueron significativas. Alemania Occidental tenía una próspera economía capitalista, mientras que Alemania Oriental luchaba bajo un régimen socialista. El proceso de integración de las dos economías resultó ser una tarea difícil. Alemania Occidental proporcionó ayuda financiera y asistencia para ayudar a reconstruir las regiones orientales, pero la transición no estuvo exenta de dificultades. Las industrias en Alemania Oriental colapsaron, el desempleo se disparó y la gente luchó por adaptarse a los cambios. Socialmente, el proceso de reunificación trajo alegrías y desafíos. Las familias y amigos que habían estado separados durante décadas finalmente se reunieron, experimentando el tan esperado abrazo de sus seres queridos. Sin embargo, la reunificación también provocó cambios importantes en la identidad y la cultura. Los alemanes orientales habían vivido bajo un sistema socialista durante años, y la integración con Alemania Occidental significaba adoptar una mentalidad capitalista y una forma de vida. El proceso de unificación de un país que había estado dividido durante tanto tiempo no estuvo exento de tensiones y conflictos.
Los alemanes del este sintieron una sensación de pérdida y nostalgia por su antigua forma de vida, mientras que los alemanes del oeste tuvieron que aceptar las complejidades de integrar a sus homólogos del este. En los años posteriores a la reunificación, surgió un muro en la mente, ya que las personas de Oriente y Occidente lidiaron con sus diferencias y trataron de encontrar un terreno común. Tomó tiempo para que las heridas de la división sanaran, y para que surgiera una identidad alemana compartida. Hoy, más de 3 décadas después de la caída del muro de Berlín, Alemania se erige como un país fuerte y unificado. Las cicatrices de la división aún pueden persistir, pero la resistencia del pueblo alemán les ha permitido superar los desafíos y construir juntos un futuro más brillante. La caída del muro de Berlín también tuvo un profundo impacto en la política global. Simbolizaba el final de la Guerra Fría y el colapso del comunismo en Europa del Este. Trajo esperanza a quienes viven bajo regímenes opresivos, y allanó el camino para los movimientos democráticos en todo el mundo. La caída del muro de Berlín sirvió como una llamada de atención para los gobiernos de todo el mundo. Destacó el poder de las personas y su deseo de libertad y autodeterminación. Los eventos en Berlín mostraron que los muros pueden ser derribados, y que la voluntad del pueblo finalmente prevalece. La caída del muro de Berlín también marcó el comienzo de una nueva era en la integración europea. La reunificación de Alemania desempeñó un papel importante en la configuración de la Unión Europea, y el fomento de vínculos más estrechos entre los países de la región. La caída del muro de Berlín fue un evento transformador que reformó el curso de la historia. Mostró al mundo que el cambio es posible, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. El legado del muro de Berlín sigue vivo, recordándonos la importancia de la libertad, la unidad y el poder del espíritu humano para superar la división. Su historia sirve como un recordatorio constante de que los muros no pueden contener el anhelo humano por la libertad y la búsqueda de un futuro mejor. Al reflexionar sobre la historia del muro de Berlín y su caída, recordemos los sacrificios hechos, el coraje mostrado y el triunfo del espíritu humano. Que siempre nos esforcemos por derribar muros, tanto físicos como metafóricos, y trabajemos hacia un mundo donde prevalezcan la libertad y la unidad. La historia del muro de Berlín es un testimonio de la resistencia de la humanidad y el poder perdurable de la esperanza. Es un recordatorio de que no importa los desafíos que enfrentemos, tenemos la capacidad de superar, unirnos y construir un futuro más brillante para las generaciones venideras. Al concluir esta exploración de la historia de la caída del muro de Berlín, que llevemos con nosotros las lecciones aprendidas de este evento transformador. Nunca olvidemos la importancia de la libertad, la unidad y el espíritu inquebrantable de las personas que derribaron las barreras que una vez las dividieron.